anciana humillada en el banco. El personal se congela cuando Chuck Norris llega y toma el control. Esta es la historia de Elena Ramírez, una mujer mayor cuya dignidad fue pisoteada por quienes debían servirle, hasta que un héroe inesperado cambió todo. Lo que comenzó como un simple trámite bancario revelaría la crueldad institucional y el poder de defender a los indefensos. Algunas historias comienzan en momentos ordinarios, pero terminan revelando las partes más profundas de las personas. Así sucedió aquella tarde sofocante en una sucursal bancaria de un pequeño pueblo de Texas. El banco estaba abarrotado. Largas filas y murmullos de quejas creaban una atmósfera tensa. Los empleados corrían de un lado a otro intentando manejar el caos, mientras clientes impacientes alternaban entre mirar sus relojes y expresar sus frustraciones en voz baja. En medio de todo esto, Elena Ramírez, una mujer de 75 años, esperaba nerviosamente. Sujetaba un sobre amarillo con dedos ligeramente temblorosos, sus nudillos blancos revelando la fuerza con que lo aferraba. El contenido de ese sobre representaba mucho más que papeles. Era su esperanza de estabilidad. Todo estará bien, se repetía Elena en susurros, intentando convencerse a sí misma. Sus ojos recorrían el espacio, notando cómo los empleados parecían atender primero a clientes más jóvenes o mejor vestidos. Llevaba 2 horas esperando, 2 horas en las que había observado a personas que llegaron después de ellas ser atendidas con sonrisas que a ella le habían negado. Elena ajustó su rebozó gastado sobre los hombros y respiró profundamente. No podía darse el lujo de marcharse. Los cargos misteriosos en su cuenta habían consumido casi todo su dinero del mes, y sin esa resolución no podría pagar sus medicamentos para la diabetes. Para ella, esto no era una simple molestia. Era una cuestión de supervivencia. Cuando finalmente avanzó hacia uno de los mostradores de servicio, Elena intentó parecer confiada. Se enderezó tanto como su espalda encorvada le permitía, y apretó el sobre contra su pecho como un escudo. «Espero que puedan resolver esto hoy», murmuró para sí misma, la preocupación dibujándose en las arrugas de su rostro. Mientras tanto, uno de los empleados del banco, Marcos Salgado, caminaba por la sala lanzando miradas rápidas a los clientes. Sin decir palabra, parecía priorizar únicamente a aquellos que aparentaban tener mayores medios económicos. Para Marcos Salgado, algunos asuntos parecían más importantes que otros. Elena, con su sobre desgastado, estaba lejos de ser su prioridad ese día. Elena dudó por un momento mirando alrededor. Se acercó al mostrador y antes de hablar tomó un respiro profundo, como si supiera que necesitaría fuerzas para ser escuchada. Lo que Elena no sabía era que esa tarde sería diferente a cualquier otra. Su intento de ser escuchada la llevaría a un momento de gran humillación, pero lo inesperado estaba en camino. Elena avanzó hacia el mostrador con pasos pequeños pero decididos. La joven cajera, Rebecca Wilson, apenas levantó la mirada de su computadora cuando Elena se detuvo frente a ella. Sus uñas perfectamente pintadas seguían tecleando mientras masticaba chicle con un ritmo monótono. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó Rebecca con tono mecánico, sin establecer contacto visual. Elena colocó su sobre amarillo sobre el mostrador y lo empujó ligeramente hacia adelante. Sus manos arrugadas temblaban levemente mientras intentaba organizar sus pensamientos. «Buenas tardes, señorita. Estoy aquí porque mi cuenta tiene unos cargos que creo son incorrectos. He traído todo lo que pude para intentar entenderlo», explicó Elena, su acento suavizando las palabras. Rebecca finalmente miró a Elena, pero su mirada era indiferente. Tomó el sobre mecánicamente y comenzó a hojear los documentos con poco esfuerzo, suspirando audiblemente. Algunas personas en la fila detrás de Elena comenzaron a murmurar con impaciencia. «Veamos». «Ah, aquí está. Estos cargos son estándar, señora. Están todos detallados en su acuerdo de cuenta», dijo Rebecca, empujando el sobre de vuelta hacia Elena sin más explicación. «Pero yo no puedo pagar estas comisiones», insistió Elena, visiblemente afectada. «Esto debe ser un error.
Nunca me informaron sobre estos cargos y ahora no tengo suficiente para mis medicinas. Rebeca suspiró y puso los ojos en blanco, atrayendo la atención de varias personas cercanas. Un hombre en traje miró la escena con curiosidad, mientras algunos clientes comenzaron a observar discretamente. «Señora, quizás usted no entiende cómo funcionan las cosas hoy en día», respondió Rebeca con un tono cargado de desdén. «Los bancos tienen políticas y estas comisiones son automáticas. No hay nada que yo pueda hacer». Elena sintió cómo se empequeñecía ante aquella respuesta. No solo desestimaban su problema, sino que la hacían sentir incompetente. Intentó contener las lágrimas que amenazaban con caer mientras sentía las miradas de otros clientes sobre ella. «Solo quiero lo que es justo», susurró Elena. Rebeca cruzó los brazos y esbozó una leve sonrisa de superioridad, como si ella controlara la situación. «¿Justo? Señora, si quiere evitar comisiones, necesita mantener más dinero en su cuenta. Así es como funciona». La humillación pública había comenzado. Los clientes cercanos susurraban entre sí y Elena podía sentir el peso de sus miradas. Aún así, intentó mantener la compostura. «No puede ser así. Solo quiero entender mejor lo que pasó», dijo Elena, su voz temblando. Mientras tanto, Marcos Salgado, el gerente, observaba la situación desde su escritorio. Se levantó y comenzó a caminar hacia el mostrador con pasos firmes. La presencia del gerente atrajo la atención inmediata de todos los presentes. Lo que Elena no sabía era que las cosas estaban a punto de empeorar mucho más. Marcos Salgado caminó hacia el mostrador con pasos firmes. Su presencia comandaba atención. Rebeca inmediatamente enderezó su postura, como intentando parecer más eficiente. El silencio se expandió por la sucursal mientras las miradas convergían en la escena. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó Marcos, cruzando los brazos y lanzando una mirada rápida a Elena antes de concentrarse en Rebeca. Rebeca sonrió nerviosamente. «No, señor, solo una cliente que tiene dificultades para entender las políticas de su cuenta». Elena, ya visiblemente incómoda, intentó intervenir. «No es así. Creo que ha habido un error con mi cuenta. Solo estoy tratando de resolverlo». Marcos levantó su mano, interrumpiéndola. «Señora, si cree que ha habido un error, debió haber leído el contrato antes de abrir su cuenta. Todo está muy claro para quienes prestan atención». Elena quedó en silencio, sorprendida por el tono áspero de Marcos. Tomó un respiro profundo antes de responder. «Siempre he mantenido mi cuenta en buen estado. Estos cargos aparecieron de la nada. Lo único que pido es que alguien los revise». Marcos dejó escapar una breve risa casi burlona. «¿Revisar? Señora, lo que está en el sistema está en el sistema. No revisamos algo que es automático». Elena sintió que el peso de la humillación se profundizaba. No era solo la frialdad de las palabras, sino la forma en que Marcos hablaba, como si ella no tuviera valor alguno. La anciana miró alrededor, buscando una mirada comprensiva entre los clientes, pero encontró solo indiferencia. Algunos evitaban su mirada mientras otros susurraban entre sí. El banco entero parecía haberse convertido en un teatro donde ella era el espectáculo. Marcos se inclinó ligeramente sobre el mostrador, mirando directamente a Elena. «Si no puede permitirse las comisiones, quizás este banco no es el lugar adecuado para usted». Elena abrió la boca para responder, pero la indignación y la vergüenza dificultaban encontrar las palabras. Miró el sobre amarillo en sus manos, sintiéndose completamente derrotada. «Necesito ese dinero para mis medicinas», susurró, su voz apenas audible. «Ese no es nuestro problema, señora», respondió Marcos con frialdad glacial. «Son las reglas». Para Marcos, Elena no era más que una cliente inconveniente, una interrupción en su día. Con un gesto desdeñoso, estaba a punto de dar por terminada la conversación. Sin embargo, desde el otro lado del banco, una figura discreta vestida con una chaqueta casual y una gorra de béisbol había estado observando todo atentamente. Chant, hombre que hasta ese momento había permanecido invisible para todos, comenzó a acercarse lentamente, sus ojos nunca apartándose de la escena de injusticia que se desarrollaba frente a él.
En la esquina más alejada del banco, parcialmente, oculto por una columna decorativa, un hombre observaba la escena con atención creciente. Vestía de manera sencilla, jeans gastados, una chaqueta de cuero marrón y una gorra de béisbol que sombreaba sus ojos penetrantes. A simple vista, podría parecer un cliente más esperando su turno, pero había algo en su postura. Una quietud, vigilante, una presencia contenida que lo distinguía. Chuck Norris había entrado al banco para un trámite rutinario. Como figura pública, prefería pasar desapercibido en sus actividades diarias. La gorra y la vestimenta casual solían ser suficientes. La mayoría de las personas veían lo que esperaban ver. Un hombre común de mediana edad, no a una leyenda, de las artes marciales y el cine. Sus ojos se estrecharon mientras observaba la dinámica entre la anciana, la cajera y el gerente. La tensión en los hombros de Elena, la sonrisa condescendiente de Rebecca, la postura dominante de Marcos, todo contaba una historia que Chuck había visto demasiadas veces. Otro abusador de poder, pensó, ajustando disimuladamente su gorra. Sentía la familiar tensión en su mandíbula, ese instinto de protección despertando. A su lado, una joven madre con un niño pequeño susurró. ¿Viste cómo la están tratando? Es horrible. Chuck asintió sin mirarla, sus ojos nunca apartándose, de Elena. Notó cómo la anciana aferraba ese sobre amarillo como si contuviera su vida entera. Quizás así era. Un conflicto interno crecía en Chuck. Por un lado, había aprendido a no buscar atención pública. Cada aparición significaba días de acoso mediático. Por otro, ¿no era precisamente para esto que había dedicado su vida a las artes marciales? ¿Para defender a quienes no podían defenderse? El gerente elevó su voz, lo suficiente para que todo el banco escuchara. Si no puede permitirse las comisiones, quizás este banco no es el lugar adecuado para usted. Chuck observó cómo Elena parecía encogerse físicamente ante esas palabras. Algo dentro de él se tensó como una cuerda de piano. Son las reglas, dijo el gerente con desprecio apenas disimulado. Chuck dio un paso hacia adelante, casi involuntariamente. Su mano derecha se cerró en un puño y luego se relajó. Había pasado por esto antes, el momento de decisión, de intervenir o seguir su camino. Una cosa era clara, la humillación pública de una anciana indefensa no era algo que Chuck Norris pudiera presenciar sin actuar. La legendaria ética que había definido sus personajes en la pantalla no era ficción, era el núcleo de su ser. Con una resolución firme, comenzó a avanzar hacia el mostrador. Sus pasos eran silenciosos, pero decididos, su mirada enfocada. Las personas a su alrededor, sintiendo inconscientemente su presencia, comenzaron a apartarse, creando un pasillo invisible por el que caminaba. El banco había caído en un silencio incómodo. Marcos Salgado continuaba su sermón hacia Elena, quien parecía haberse rendido ante la humillación. Sus hombros caídos contaban la historia de una batalla perdida. Como le decía, señora, nuestras políticas son claras, continuó Marcos, saboreando su posición de poder. No hacemos excepciones. Fue entonces cuando una voz firme y serena cortó el aire como un cuchillo. ¿Por qué le habla así? La pregunta, simple pero contundente, resonó en todo el recinto. Todo el banco quedó paralizado. Cada mirada se dirigió hacia el hombre que avanzaba con paso decidido. Marcos Salgado giró lentamente, visiblemente irritado por la interrupción. ¿Ve usted quién es para cuestionar lo que sucede aquí? El hombre dio unos pasos más acercándose al mostrador. Con un movimiento pausado se quitó la gorra. Cuando su rostro quedó completamente visible, un murmullo recorrió la sala. La realización fue inmediata y colectiva. Chuck Norris, sí, él mismo, la leyenda de las artes marciales y estrella de acción, estaba de pie en medio del banco, y ahora todos lo sabían. Elena miró a Chuck, sorprendida por la intervención. Rebecca, quien segundos antes irradiaba superioridad, ahora miraba boquiabierta como si hubiera visto una aparición. «No importa quién soy», respondió Chuck con un tono controlado pero firme. «Lo que importa es por qué están tratando a esta señora de esta manera». Marcos tomó un respiro profundo, intentando mantener la compostura.
Sus ojos traicionaban su reconocimiento. Señor Norris, no tenía idea de que estaba aquí, pero mire, tenemos políticas en este banco y esta señora no está cumpliendo con los requisitos. Chuck esbozó una leve sonrisa irónica. ¿Políticas?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. ¿O una excusa para humillar a alguien que solo intenta resolver un problema? La presencia de Chuck era magnética. Incluso Rebecca, que había parecido tan segura antes, ahora lanzaba miradas nerviosas a Marcos, esperando que dijera algo para justificar la situación. Chuck se volvió hacia Elena y habló con un tono más suave. «Señora, ¿cuál es exactamente el problema? ¿Puede mostrarme qué está pasando?» Elena, aún aturdida por este giro inesperado, extendió temblorosa el sobre hacia Chuck. Él lo tomó con cuidado y comenzó a examinar los documentos. La atmósfera había cambiado completamente. El banco, que momentos antes había sido testigo, silencioso de una humillación, ahora contenía la respiración colectiva, esperando ver qué sucedería a continuación. Nadie se atrevía a moverse. El equilibrio de poder se había alterado de forma dramática. Chuck Norris revisó meticulosamente los documentos, su expresión volviéndose más seria con cada página. Tras unos momentos, levantó la mirada hacia Marcos, quien había comenzado a sudar visiblemente. «Esto es un error», declaró Chuck con una certeza inquebrantable. «Estos cargos no deberían estar aquí. Va a corregirlo ahora mismo». Marcos intentó argumentar, pero Chuck levantó una mano interrumpiéndolo. La autoridad en ese simple gesto era palpable. Los clientes observaban fascinados mientras el legendario actor asumía el control de la situación con la misma determinación que caracterizaba a sus personajes en pantalla. «Si esto es un error, lo arreglaremos, y si no lo es», continuó Chuck, fijando una mirada penetrante en Marcos, «va a ser mucho peor para usted». El banco estaba en completo silencio. Nadie se atrevía, siquiera a respirar demasiado fuerte. Helena observaba la escena con una mezcla de asombro y alivio. Nunca imaginó que alguien, mucho menos una celebridad, intercedería por ella. Chuck colocó el sobre en el mostrador, clavando su mirada en Marcos. «Quiero que revise esto inmediatamente, y no me voy a ir hasta que todo esté resuelto». Marcos, visiblemente incómodo, ajustó el cuello de su camisa y lanzó una mirada tensa a Rebecca. Ella parecía igual de perdida, insegura de qué decir. Pero Chuck no estaba dispuesto a esperar. «No estamos hablando solo de un simple error, ¿verdad?», inquirió Chuck, manteniendo su característico tono sereno. «Estamos hablando de cómo están tratando a una cliente que merece respeto, y por lo que he visto eso claramente falta aquí». Rebecca trató de romper el silencio, su voz temblando ligeramente. «Señor Norris, quizás usted no entiende cómo funciona el sistema. Seguimos pautas estrictas». Chuck levantó la mano nuevamente, cortándola con firmeza pero educadamente. «¿Pautas estrictas?», preguntó. «Entiendo lo suficiente para saber que estas comisiones son completamente arbitrarias y también sé que ustedes tienen la autonomía para corregirlas». Elena, de pie junto a él, juntó sus manos, todavía incrédula ante lo que se estaba desarrollando. Chuck le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «No se preocupe, vamos a arreglar esto». Varios clientes habían sacado discretamente sus teléfonos, grabando la escena. Una mujer mayor asintió en señal de aprobación. Un joven miraba con admiración no disimulada. Chuck tomó nuevamente el sobre y señaló los documentos a Marcos. «Estos estados de cuenta», dijo sosteniendo los papeles. «Los cargos comenzaron hace 2 meses, ¿correcto?» Elena asintió suavemente. «Sí», respondió en voz baja. Chuck volvió a mirar a Marcos. «Y dígame, ¿por qué estas comisiones de mantenimiento se triplicaron? Porque no parece haber ninguna razón legítima aquí». Marcos tragó saliva, visiblemente acorralado. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en mi oficina», sugirió, intentando escapar de las miradas de los clientes. Chuck asintió. «Buena idea, señora Elena. ¿Nos acompaña?» Elena, sorprendida de ser incluida, asintió y siguió a Chuck. Marcos los condujo hacia una pequeña oficina de cristal en la parte trasera del banco. 2 ejecutivos más se unieron a ellos, alertados por el alboroto.
La oficina, decorada con premios bancarios y fotografías de Marcos, estrechando manos con empresarios locales, parecía ahora más pequeña con la presencia de Chuck Norris. Marcos se sentó tras su escritorio, intentando recuperar algo de su autoridad perdida. «Veamos estos documentos nuevamente», dijo Chuck, extendiendo los papeles sobre el escritorio. Su mirada metódica recorrió cada cifra, cada fecha. Estos cargos por mantenimiento de cuenta comenzaron exactamente el 15 de marzo. Antes de esa fecha, Elena pagaba 8 mensuales. Después, $25. Uno de los ejecutivos, un hombre de traje impecable, se aclaró la garganta. «¿Hubo un ajuste de tarifas en esa fecha? ¿Un ajuste aprobado oficialmente?», preguntó Chuck sin levantar la vista de los documentos. «Porque no veo ninguna notificación enviada a la señora Elena». Marcos intercambió miradas nerviosas con sus colegas. Las notificaciones se enviaron a todos los clientes. «Mentira», respondió Elena con voz firme, ganando confianza. «Nunca recibí nada». Chuck señaló otra página. «Y estos cargos por servicio especial de cuenta, 15 adicionales cada mes. ¿Puede explicar qué servicio especial está recibiendo la señora?». El silencio en la oficina se volvió pesado. Los ejecutivos miraban fijamente los papeles como si esperaran que las respuestas aparecieran mágicamente en ellos. «Interesante», continuó Chuck, señalando otro estado de cuenta. «La cuenta de la señora Elena nunca bajó del mínimo requerido, pero aún así le cobraron penalizaciones por saldo insuficiente». Elena se inclinó para ver mejor. «Eso es lo que he estado diciendo. Siempre mantengo más del mínimo». Chuck levantó la mirada hacia Marcos, sus ojos penetrantes como láser. «Veo un patrón aquí. Estos no son errores aleatorios, son sistemáticos». Marcos comenzó a teclear nerviosamente en su computadora. «Déjeme revisar en el sistema». Chuck se cruzó de brazos, observando cada movimiento de Marcos. La tensión era palpable mientras el gerente navegaba por pantallas, su frente cada vez más sudorosa. De repente, Marcos se detuvo, con los ojos fijos en la pantalla. Su rostro palideció visiblemente. «Hay algo aquí», murmuró, más para sí, mismo que para los demás. «Parece que hay una categorización especial para ciertas cuentas». «¿Qué tipo de categorización?», preguntó Chuck, inclinándose hacia adelante. Marcos levantó la mirada, una mezcla de miedo y culpa en sus ojos. «Cuentas de clientes senior». Chuck y Elena regresaron al área principal del banco, seguidos por un Marcos visiblemente alterado, y los 2 ejecutivos. La multitud de clientes, lejos de haberse dispersado, había crecido. Muchos sostenían sus teléfonos, grabando cada momento. La noticia de que Chuck Norris estaba enfrentando a los directivos del banco se había extendido rápidamente. «Cuentas de clientes senior», repitió Chuck, proyectando su voz para que todos escucharan. «¿Está diciendo que tienen un sistema específico para cobrar más a personas mayores?». Marcos miró nerviosamente a su alrededor, consciente de las cámaras apuntando hacia él. Un hombre de traje oscuro y corbata roja, evidentemente un ejecutivo de mayor rango, entró apresuradamente al banco y se acercó al grupo. «Soy Richard Torres, director regional», se presentó, extendiendo su mano hacia Chuck. «¿Podemos manejar esto discretamente?». Chuck ignoró la mano extendida. «Ya pasamos la etapa de la discreción, señor Torres. Quiero saber exactamente qué significa esa categorización especial para clientes mayores». Elena, ahora irguiéndose con renovada dignidad, añadió: «¿Y cuántas personas como yo han sido afectadas?». Richard lanzó una mirada furiosa a Marcos antes de forzar una sonrisa conciliadora. «Ha habido un malentendido. Marcos está confundido sobre nuestras políticas». «No estoy confundido», murmuró Marcos, su voz traicionando su pánico. «Solo seguí directrices. Usted mismo las envió. Por correo». Un silencio absoluto cayó sobre el banco. Richard palideció. «Deberías elegir tus próximas palabras con mucho cuidado», advirtió Richard a Marcos, abandonando toda pretensión de cordialidad. Chuck dio un paso hacia adelante, situándose entre Marcos y el ejecutivo. «No, debería decir exactamente lo que sabe».
Ahora, Marcos, atrapado entre su jefe furioso y Chuck Norris, comenzó a desmoronarse visiblemente. Sus manos temblaban al aflojarse la corbata. Fue un programa piloto, confesó, apenas audible, para optimizar ganancias en cuentas de bajo rendimiento. Cuentas de personas mayores, clarificó Chuck, implacable. Personas que rara vez revisan sus estados de cuenta digitales, continuó Marcos, evitando mirar a Elena, que no suelen reclamar. Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Una anciana entre los clientes avanzó un paso. «Yo también he tenido cargos extraños». «¿Y yo?», exclamó un hombre mayor con bastón. Richard intentó recuperar el control. «Esto es ridículo. No hay ningún programa». «El programa lleva 6 meses funcionando», interrumpió Marcos, finalmente quebrándose. «Y no solo en esta sucursal». El rostro de Richard se transformó en una máscara de furia contenida. Era el punto de quiebre. Toda la elaborada fachada comenzaba a derrumbarse. El banco entero se sumió en un silencio sepulcral. La confesión de Marcos flotaba en el aire como una acusación inescapable. Chuck Norris permaneció firme, su mirada alternando entre Marcos, ahora derrumbado moralmente, y Richard, cuya fachada de control se desintegraba por segundos. «¿Cuántas personas?», preguntó Chuck, su voz tranquila pero implacable. «¿Cuántas personas mayores han sido víctimas de este esquema?». Marcos miró brevemente a Richard, quien le lanzó una mirada de advertencia, pero era demasiado tarde para volver atrás. «Cientos», admitió Marcos, su voz apenas audible. «Tal vez miles a nivel nacional». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Elena se llevó una mano al pecho, impactada por la magnitud de la revelación. «El programa se llama Optimización de Cuentas Inactivas», continuó Marcos, las palabras saliendo ahora en torrente. «Identificamos cuentas de clientes mayores de 65 años que raramente hacen reclamos. Aplicamos cargos adicionales gradualmente, pequeños al principio, luego incrementos trimestrales». Richard intentó interrumpir, pero Chuck levantó una mano, silenciándolo con un simple gesto. «Los directivos regionales establecieron cuotas mensuales», prosiguió Marcos, mirando directamente a Richard. «Bonificaciones para gerentes que alcanzaran objetivos de optimización. El sistema está programado para aplicar los cargos automáticamente». Una anciana dio un paso adelante desde la multitud. «¿Quiere decir que han estado robándonos deliberadamente? ¿A nosotros que apenas podemos llegar a fin de mes? Por eso nunca recibí notificaciones», añadió Elena, su voz cargada de indignación. «No fue un error, fue intencional». Chuck asintió, su expresión grave. «Un sistema diseñado para explotar a quienes consideran menos propensos a defenderse». Richard, comprendiendo que la situación era irrecuperable, cambió de táctica. «Señor Norris, estamos dispuestos a resolver este malentendido. Reembolsaremos a la señora y revisaremos los procedimientos». «¿Malentendido?», interrumpió Chuck, su voz elevándose por primera vez. «Acaban de confesar un fraude sistemático contra personas vulnerables». Otro cliente mayor avanzó, sosteniendo su teléfono. «Estoy transmitiendo esto en vivo. Ya hay miles de personas viendo». Los rostros de los ejecutivos palidecieron aún más. En ese momento, las puertas del banco se abrieron y 2 personas con identificaciones oficiales entraron. Una mujer de mediana edad con traje formal se acercó al grupo. «Soy Gabriela Méndez, de la Comisión Nacional Bancaria», se presentó, su mirada severa recorriendo a los ejecutivos. «Hemos recibido múltiples alertas sobre esta transmisión. Creo que tenemos mucho que discutir». El destino del banco y sus ejecutivos estaba sellado. Lo que había comenzado como la humillación de una anciana indefensa, ahora se convertía en un escándalo nacional. En cuestión de minutos, el banco se transformó. Las barreras que separaban a empleados y clientes fueron simbólicamente derribadas cuando Gabriela Méndez de la Comisión Nacional Bancaria ordenó reunir a todos en el área central. Afuera, varios vehículos con logos de cadenas televisivas se estacionaban mientras reporteros se apresuraban hacia la entrada. Chuck Norris permanecía junto a Elena, quien ahora se erguía con una dignidad restaurada.
Los clientes mayores afectados se habían agrupado naturalmente a su alrededor, como si ella, con su humilde sobre amarillo, se hubiera convertido en el símbolo de su lucha colectiva. «Necesitamos una declaración oficial», exigió Gabriela, mirando directamente a Richard Torres. «Ahora mismo». Richard, con el rostro ceniciento, miraba frenéticamente a su equipo legal que acababa de llegar y murmuraba urgentemente con ellos. Chuck se adelantó. «No más demoras», dijo Chuck, su voz calmada pero firme. «Estas personas merecen la verdad y una disculpa pública». Richard se separó reluctantemente de sus abogados. «Estamos investigando las alegaciones». «No son alegaciones», interrumpió Chuck. «Su gerente ya lo confesó todo y está grabado por decenas de personas. Es hora de hacer lo correcto». Los reporteros comenzaron a transmitir en vivo desde dentro del banco. Las cámaras capturaban cada expresión, cada palabra. La imagen de Elena junto a Chuck Norris aparecía ahora en pantallas por todo el país. Richard Torres, acorralado por las circunstancias, finalmente cedió. Con voz apenas audible comenzó. «El banco reconoce que ha habido irregularidades en el manejo de ciertas cuentas. Diga la verdad completa», insistió Chuck. «Un programa sistemático para cobrar tarifas injustas a personas mayores». Torres tragó saliva visiblemente. «Sí, implementamos un programa que injustamente se dirigía a clientes mayores con cargos adicionales no justificados». Un murmullo recorrió la multitud. «Justicia, finalmente». Elena dio un paso adelante, su voz temblorosa pero decidida. «¿Y qué pasa con todos nosotros que perdimos dinero? Dinero que necesitábamos para medicinas, para comida». «Reembolsaremos todos los cargos indebidos más intereses», respondió Torres rápidamente, «a todos los afectados». «Y compensación adicional por daños», añadió Gabriela Méndez. «Esto no es solo una devolución, es una reparación». Chuck sacó su teléfono y comenzó a grabar un video. «Lo que están escuchando es un banco admitiendo que ha estado cobrando tarifas injustas a clientes ancianos para aumentar sus beneficios», dijo, apuntando la cámara hacia Torres y los ejecutivos. «Esto es inaceptable y vamos a asegurarnos de que todos sepan lo que está pasando aquí». Los ejecutivos no protestaron. Sabían que habían perdido toda posibilidad de controlar la narrativa. «Esto no es solo sobre el dinero», dijo Chuck, mirando a Elena y los demás afectados. «Es sobre dignidad, respeto y hacer lo correcto». Las horas siguientes transcurrieron en una vorágine de actividad. Gabriela Méndez estableció un centro de operaciones improvisado en la sala de juntas del banco, donde ejecutivos trabajaban frenéticamente bajo su atenta supervisión. Ya no quedaba rastro de la arrogancia que había caracterizado a Richard Torres y su equipo horas antes. Elena, quien esa mañana había entrado al banco, con los hombros caídos y la mirada baja, ahora se movía por el espacio con una presencia transformada. Otros clientes mayores se acercaban a ella, compartiendo sus historias, agradeciéndole por su valentía. «Nunca pensé que alguien nos escucharía», dijo una mujer de unos 80 años, tomando las manos de Elena entre las suyas. «Usted cambió». «Eso», Elena sonrió, sorprendida de encontrarse en este nuevo rol. «Yo solo quería lo que era justo», respondió, «como todos nosotros». En una esquina del banco, Chuck Norris observaba la escena con satisfacción discreta. Rebecca, la cajera que horas antes había tratado a Elena con desdén, ahora procesaba personalmente su reembolso completo, más la compensación adicional. «Señora Ramírez», dijo Rebecca, su tono irreconociblemente respetuoso, «aquí está su dinero, con intereses y compensación por las molestias causadas». Elena tomó el cheque, notando que la mano de Rebecca temblaba ligeramente. En sus ojos vio algo que antes no estaba allí: reconocimiento de su humanidad. «Gracias», respondió Elena simplemente. Gabriela Méndez se acercó a Elena y Chuck con un documento en mano. «Hemos establecido un protocolo de acción inmediata», explicó. «Reembolsos automáticos para todos los afectados a nivel nacional, a un sistema de reclamaciones simplificado y auditorías externas trimestrales». Chuck asintió satisfecho. «¿Y las personas responsables?» «Marcos y Richard
Han sido suspendidos pendientes de investigación, respondió Gabriela, su expresión seria. Y esto es solo el comienzo. Elena miró a su alrededor, al banco que horas antes había sido escenario de su humillación. Ahora era un lugar de justicia, de verdad revelada. Sus ojos se encontraron con los de Marcos, quien aguardaba cabizbajo junto a la salida, escoltado por un guardia de seguridad. Chuck se acercó a Elena. ¿Cómo se siente? Elena reflexionó un momento. Visible, respondió finalmente. Me siento visible. La transformación no era solo en las circunstancias, sino dentro de ella misma. La mujer que había entrado temblando, aferrándose desesperadamente a un sobre amarillo, ahora se erguía con dignidad restaurada, su voz encontrada, su presencia innegable. «Esto no termina hoy», dijo Elena, mirando a los otros clientes mayores que esperaban su turno para los reembolsos. «Hay muchos más como nosotros». Chuck sonrió, reconociendo en sus palabras algo que trascendía este momento y este lugar. La semilla de un cambio mayor había sido plantada. El sol comenzaba a ponerse cuando Elena y Chuck salieron del banco. Una pequeña multitud se había congregado afuera, algunos con pancartas improvisadas que decían «Justicia para nuestros mayores» y «El respeto no es opcional». Aplaudieron cuando vieron a Elena emerger, ya no encorvada bajo el peso de la injusticia, sino erguida con renovada confianza. «Señora Thompson, en nombre del banco le pedimos disculpas sinceras por esta terrible situación. Estamos comprometidos a corregirla inmediatamente», dijo un representante visiblemente avergonzado del banco, entregándole un documento oficial. Elena miró a Chuck, lágrimas de gratitud formándose en sus ojos. «Nunca podría haber hecho esto sola. Gracias por creer en mí». Chuck ofreció una pequeña sonrisa. «Usted nunca debió pasar por esto, pero ahora no se trata solo de usted. Estamos ayudando a muchos otros que también fueron perjudicados». En 1907, las semanas siguientes, la historia se extendió como fuego. El video de Chuck exponiendo el esquema bancario se volvió viral, acumulando millones de visualizaciones. No solo el banco local, sino instituciones financieras de todo el país comenzaron a revisar sus políticas hacia clientes mayores. Elena, quien antes apenas hablaba en reuniones comunitarias, ahora dirigía un grupo de defensa para personas mayores. Cada martes, ayudaba a otros a revisar sus estados de cuenta, a detectar cargos injustos, a hacer valer sus derechos. «Antes pensaba que mi voz no importaba», comentó Elena a un grupo de vecinos reunidos en el centro comunitario. «Ahora sé que todos merecemos ser escuchados». En otra ciudad, una anciana mostraba su estado de cuenta a un gerente nervioso. «Vi lo que pasó en Texas», decía con firmeza, «y sé que esto no está bien». Las noticias informaron que varios ejecutivos bancarios a nivel nacional habían sido despedidos. Nuevas regulaciones estaban siendo implementadas, específicamente diseñadas para proteger a clientes vulnerables. Chuck Norris, habiendo rechazado entrevistas y reconocimientos, observaba estos desarrollos desde lejos. Su intervención había encendido una chispa que ahora ardía por sí sola. Un día, meses después, mientras Elena dirigía un taller sobre derechos financieros, recibió una simple nota. «Nunca dejes que nadie te diga que vales menos, ya seas anciano, joven, rico o con dificultades. Todos merecen respeto, y lo más importante, nunca tengas miedo de luchar por lo que es justo. C.N.» Elena sonrió, guardando la nota cerca de su corazón antes de volverse hacia el grupo expectante. Su voz, antes tímida, ahora resonaba con claridad y convicción. «Comencemos», dijo Elena. «Tenemos mucho trabajo por hacer». La semilla de dignidad plantada aquel día en el banco había florecido, recordando a todos que el respeto no es un privilegio, sino un derecho que incluso las personas más humildes merecen defender.